25 de diciembre de 1991. En el Kremlin, Mikhail Gorbachev termina de leer su carta de renuncia como presidente de la Unión Soviética. Minutos después, la bandera roja con la hoz y el martillo desciende lentamente del mástil. Durante décadas había simbolizado un imperio militar, nuclear y político que parecía indestructible. Pero detrás de ese último gesto quedaban años de escasez, una economía agotada, guerras costosas y reformas que intentaron salvar el sistema, pero terminaron desnudando sus debilidades y acelerando su derrumbe. Pero antes de continuar con el video, quiero contarte algo muy importante. Si además de los videos de historia militar, te interesa saber más sobre los conflictos mundiales de la actualidad, te cuento que estamos abriendo un nuevo canal, Impacto Bélico. Allí vamos a analizar las guerras y crisis que están marcando el presente, para entender qué ocurre, por qué ocurre y qué consecuencias pueden traer. Así que ya sabes, si te interesa estar informado sobre los conflictos mundiales de la actualidad, te invito a visitar Impacto Bélico y sobre todo te pido que apoyes al canal suscribiéndote. Ahora sí, continuamos con el video. A finales de la década de 1970, la economía soviética comenzó a mostrar señales claras de agotamiento. Durante décadas, el modelo de planificación centralizada había organizado toda la producción del país desde Moscú. Funcionarios estatales decidían cuántos tractores, televisores o toneladas de acero debían producirse cada año. El sistema había permitido industrializar rápidamente al país después de la Segunda Guerra Mundial, pero con el paso del tiempo empezó a volverse rígido e ineficiente. Las fábricas trabajaban para cumplir objetivos fijados por burócratas, no para responder a la demanda real de la población. Se producían enormes cantidades de maquinaria pesada o equipos industriales, mientras escaseaban productos cotidianos como ropa, alimentos o artículos domésticos. En muchos casos, las empresas preferían fabricar bienes inútiles o de mala calidad, antes que arriesgarse a no cumplir las metas establecidas por el plan estatal. En la vida diaria, el resultado era visible. Las estanterías de muchas tiendas soviéticas estaban vacías. Conseguir carne, manteca, frutas o azúcar implicaba largas filas que podían durar horas. La gente se acostumbró a comprar lo que aparecía en las tiendas, no necesariamente lo que precisaba. Mientras tanto, los informes oficiales seguían mostrando estadísticas optimistas. La propaganda hablaba de crecimiento y estabilidad, pero la experiencia cotidiana de millones de ciudadanos contaba una historia distinta. El sistema económico ya no funcionaba. A ese problema estructural se sumaba el enorme costo de sostener una superpotencia militar global. Durante el liderazgo de Leonid Brezhnev, la Unión Soviética había invertido cantidades gigantescas de recursos en la carrera armamentista contra Estados Unidos. No solo los países europeos, sino el mundo entero estaba enfrascado en esta Guerra Fría. Hay que darse cuenta de que la URSS y los Estados Unidos habían gastado docenas de miles de millones de dólares en la carrera de armamento. Solo imagina qué se pudo haber hecho con ese dinero. El objetivo era alcanzar paridad nuclear con Washington y mantener una presencia militar dominante en Europa del Este. Para lograrlo, el Estado soviético financió vastos programas de misiles, submarinos nucleares, bombarderos estratégicos y sistemas de defensa avanzados. El mantenimiento de un ejército colosal implicaba gastos permanentes enormes. A medida que la economía se estancaba, sostener ese nivel de gasto se volvía cada vez más difícil. Y como si esto fuera poco, en diciembre de 1979, la invasión soviética de Afganistán abrió un conflicto que terminaría agravando la crisis interna. Lo que inicialmente se presentó como una intervención rápida para sostener a un gobierno aliado, pronto se transformó en una guerra prolongada y costosa. Afghanistan was one of the decisive strategic mistakes
of the last phase of the Soviet Union before its collapse. And it was the same story as with a lot of American wars, that they got nowhere and they were made fools of by their own clients in Afghanistan, and their casualties were appalling. And the bungling, the military bungling was fantastic. La guerra soviético-afgana enfrentó al Ejército Rojo con guerrillas mujahidines que conocían el terreno montañoso y contaban con apoyo extranjero. Los soldados soviéticos se encontraron atrapados en una guerra irregular para la que muchos no estaban preparados. Con el paso de los años, el conflicto comenzó a generar un desgaste creciente dentro de la propia Unión Soviética. Ataúdes regresaban a las ciudades soviéticas y las familias veían partir a sus hijos hacia una guerra distante y cada vez más impopular. El conflicto drenó recursos militares y económicos durante casi una década. También afectó la imagen de invencibilidad del Ejército Rojo y alimentó la sensación de que el Estado soviético estaba perdiendo el control de su propio destino. Así, mientras la economía se estancaba y la guerra continuaba, el liderazgo soviético atravesaba una crisis silenciosa. Tras la muerte de Brezhnev en 1982, el poder pasó a Yuri Andropov, un antiguo jefe de la KGB que intentó introducir algunas reformas limitadas para combatir la corrupción y mejorar la disciplina laboral. Sin embargo, su salud era frágil y su gobierno duró poco más de un año. Tras su muerte en 1984, el liderazgo pasó a Konstantin Chernenko, otro dirigente anciano y enfermo que apenas pudo gobernar antes de fallecer. En apenas 3 años, la Unión Soviética había perdido a 3 líderes consecutivos. El Kremlin proyectaba la imagen de una gerontocracia agotada, incapaz de enfrentar una crisis que exigía decisiones profundas. El país entraba lentamente en los años 80 con una economía paralizada, una guerra costosa y una estructura política rígida que parecía cada vez menos capaz de adaptarse a los desafíos del momento. Finalmente, en marzo de 1985, el poder pasó a una nueva generación dentro del Partido Comunista. El elegido fue Mikhail Gorbachov, un dirigente relativamente joven que comprendía que el sistema soviético necesitaba reformas profundas. En cuanto a los asuntos exteriores, levantó la cortina de hierro, permitiendo recobrar el control sobre su propio porvenir a los países satélite de la URSS, como Polonia, Hungría y Checoslovaquia. En cuanto a lo nacional, comenzó a democratizar al país a través de 2 políticas: Glasnost y Perestroika. Su objetivo no era destruir el socialismo soviético, sino modernizarlo. La perestroika buscaba reestructurar la economía introduciendo ciertos elementos de flexibilidad. Algunas empresas estatales recibieron mayor autonomía y se permitió la creación de cooperativas privadas en determinados sectores. Pero las reformas se aplicaban dentro de un sistema que seguía siendo fundamentalmente centralizado, y el resultado fue una transición caótica. Las viejas estructuras empezaron a debilitarse, mientras las nuevas reglas aún no estaban claras. Al mismo tiempo, la Glasnost permitió una apertura política sin precedentes. Los medios comenzaron a hablar de corrupción, abusos del poder y errores históricos del régimen. Se publicaron investigaciones sobre purgas estalinistas, represión política y privilegios de la élite del partido. Lo que había comenzado como un intento de fortalecer el sistema, terminó liberando un debate público que cuestionaba las bases mismas del poder soviético. El Partido Comunista y el cuerpo administrativo tenían control absoluto. Como se podrá ver, todos mis movimientos innovadores eran vigilados por la nomenclatura. Pasaba siempre lo mismo. En lugar de ver los asuntos e implementar la perestroika, el Partido Comunista se dedicaba a entorpecer el proceso entero.
Enderezar el rumbo del país no parecía una tarea fácil, menos aún cuando el 26 de abril de 1986 ocurrió uno de los desastres más graves de la historia soviética, el accidente nuclear de Chernóbil. Una explosión en el reactor número 4 de la central liberó enormes cantidades de material radiactivo en la atmósfera. The Chernobyl nuclear power plant went into meltdown, and an enormous cloud of radioactive contamination was released. Chernobyl happened early on in Gorbachev's period of rule, and was a key mistake in that period, because when it happened, they reverted to their old habits of secrecy and denial, which led to much greater loss of life and more damage than otherwise would have been necessary, and also created more suspicion toward the Soviet Union. Durante los primeros días, las autoridades reaccionaron siguiendo viejos reflejos del sistema: silencio, control de la información y negación del problema. Las evacuaciones se retrasaron y las noticias fueron ocultadas. El mundo se enteró del accidente cuando estaciones de monitoreo en Europa detectaron niveles anormales de radiación. El episodio reveló una contradicción profunda dentro del proceso de reformas. El gobierno hablaba de transparencia y apertura, pero en una crisis real recurría a las mismas prácticas de secreto que habían caracterizado al sistema durante décadas. Para muchos ciudadanos soviéticos, Chernóbil se convirtió en un símbolo de los límites del Estado y de la incapacidad del sistema para proteger a su propia población. Mientras las reformas avanzaban con dificultad, la economía comenzó a deteriorarse rápidamente. La producción industrial cayó, los canales de distribución se desorganizaron y la escasez se volvió más grave que nunca. Abrir el comercio a la competencia fue un fracaso porque los precios permanecían fijos y a los nuevos productores independientes ya no les interesaba vender con pérdidas. El resultado fue una caída en la producción, estanterías vacías en las tiendas y una escasez general de todo. No hay nada en las tiendas. Nos la pasamos yendo de un lado a otro, pero no hay nada. Alguien tiene que hacer algo. En muchas ciudades las tiendas quedaron prácticamente vacías. El mercado negro creció y el dólar comenzó a circular clandestinamente como referencia económica. El rublo perdió valor y la inflación comenzó a descontrolarse. Por primera vez en décadas, aparecieron mendigos en Moscú y otras grandes ciudades, una escena que la propaganda soviética había asegurado que no podía existir en una sociedad socialista. Los salarios y pensiones comenzaron a pagarse con retraso. El descontento social se volvía cada vez más visible, y el 1 de mayo de 1990, durante las celebraciones del Día del Trabajo en la Plaza Roja, Gorbachov fue abucheado por parte de la multitud y obligado a abandonar el podio antes de terminar su discurso. Era una escena impensable pocos años antes. El líder soviético perdiendo autoridad en el corazón simbólico del régimen. Y mientras la crisis interna avanzaba, el sistema soviético en Europa del Este también comenzaba a desmoronarse. The countries of Eastern Europe, particularly East Germany, Poland, Hungary, they sniffed at freedom here, and we began to get unrest, protests against the Soviet Union. And this began in Poland, where we have the first semi-free elections, and we have solidarity under the charismatic leadership of Lech Walesa with his walrus moustache, storming to victory in this election. This is a huge shock for not just for Poland and the Soviet Union, but for the whole of Eastern Europe. Suddenly, a whole new way of doing things becomes apparent. En noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín simbolizó el colapso del bloque comunista europeo. Durante décadas, Moscú había intervenido militarmente para mantener gobiernos aliados en países como Hungría o Checoslovaquia. Pero Gorbachov decidió no recurrir a la fuerza.
Uno a uno, los regímenes comunistas de Europa del Este comenzaron a caer. Revoluciones pacíficas y cambios políticos transformaron la región en cuestión de meses. Ese proceso también alimentó movimientos nacionalistas dentro de la propia Unión Soviética. En las repúblicas bálticas, especialmente en Lituania, Letonia y Estonia, crecían cada vez más las demandas de independencia. En medio de esa crisis emergió una figura decisiva, Boris Yeltsin. Antiguo aliado de Gorbachov, este se convirtió en uno de los críticos más duros de la lentitud de las reformas. Tras ser apartado de cargos importantes dentro del Partido Comunista, comenzó a construir una base política propia. En marzo de 1991, se celebró un referéndum para decidir si la Unión Soviética debía continuar existiendo bajo una nueva estructura federal. La mayoría de los votantes apoyó mantener la unión, aunque con reformas. Ese mismo día, en la República de Rusia, se aprobó crear una presidencia elegida por voto popular. El 12 de junio de 1991, Boris Yeltsin ganó esas elecciones y se convirtió en el primer presidente de Rusia. Las consecuencias fue una situación inédita. Moscú tenía ahora dos centros de poder. Por un lado, la presidencia de la Unión encabezada por Gorbachov. Por otro, la presidencia rusa liderada por Yeltsin. Dicha rivalidad debilitó aún más la autoridad del Estado soviético. A medida que avanzaban las reformas y crecía el temor al colapso del sistema, sectores conservadores del partido, del ejército y de la KGB decidieron intervenir. El 18 de agosto de 1991, un grupo de dirigentes aisló a Gorbachov en su residencia de Crimea e intentó obligarlo a declarar el estado de emergencia. Al negarse, anunciaron en Moscú que el presidente estaba incapacitado por motivos de salud y crearon un comité de emergencia para gobernar el país. Tanques y vehículos blindados entraron en la capital. Cerca de 500 se desplegaron alrededor de edificios estratégicos, incluido el Parlamento ruso. Parecía el intento final de restaurar el viejo orden soviético. Pero el golpe fracasó rápidamente. Boris Yeltsin rechazó colaborar con los conspiradores y llamó a la población a resistir. En una escena que daría la vuelta al mundo, se subió a un tanque frente al Parlamento ruso y denunció el golpe como ilegal. Ya que no tengo acceso a la televisión o a la radio, leeré esto. A los ciudadanos de Rusia, en la noche del 18 al 19 de agosto, el presidente electo debidamente de acuerdo con la ley fue arrebatado del poder. Esto nos lleva a declarar ilegal a esa supuesta asamblea. Miles de ciudadanos comenzaron a reunirse alrededor del edificio para defenderlo. Muchos soldados enviados a controlar la situación dudaron en actuar contra la población. Durante 3 días, la capital vivió momentos de tensión e incertidumbre. Las órdenes eran confusas y el apoyo al golpe se desmoronaba. El 21 de agosto, los conspiradores se rindieron. Gorbachov regresó a Moscú, pero el equilibrio político había cambiado de manera irreversible. El verdadero vencedor era Yeltsin. Tras el fracaso del golpe, la desintegración de la Unión Soviética se aceleró. En los meses siguientes, varias repúblicas declararon su independencia y el poder del gobierno central se desmoronaba rápidamente. El 8 de diciembre, Yeltsin se reunió con los líderes de Ucrania y Bielorrusia en un bosque cercano a Belabella. Allí firmaron un acuerdo que declaraba que la Unión Soviética había dejado de existir y creaba la Comunidad de Estados Independientes. El centro del poder soviético había quedado vacío. El 25 de diciembre de 1991,
Mikhail Gorbachov renunció oficialmente. Aquella noche, la bandera roja fue retirada del Kremlin. El Imperio Soviético había llegado a su fin. Broke apart into its constituent parts. Latvia, Lithuania, Estonia had already voted for independence. Georgia became independent. All the 15 Union republics that had been part of the Union all went their separate ways as independent republics. The Central Asian republics probably didn't really want to be independent, but they really had no alternative because there was no Soviet Union. La caída de la Unión Soviética fue el resultado de una acumulación de crisis que se desarrolló durante años. Un sistema económico incapaz de satisfacer las necesidades básicas, conviviendo con un gasto militar gigantesco que drenaba recursos. La guerra en Afganistán erosionó legitimidad y debilitó la imagen del poder. Cuando Gorbachov intentó reformar el sistema con apertura política y reestructuración económica, liberó tensiones que el propio régimen ya no podía contener. La liberalización expuso corrupción, alimentó movimientos nacionalistas y fracturó el poder en Moscú entre la presidencia de la Unión y la presidencia de Rusia. El golpe fallido de agosto de 1991 terminó de vaciar la autoridad del centro soviético y aceleró una disolución que se consumó en pocos meses. Así terminó un imperio que había dominado gran parte del siglo XX y que, pese a su enorme poder militar, no pudo sostener el peso de sus propias contradicciones. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.